Bueno, Vlad, hablando de Musk, hablando, yo creo que hay mucha expectativa con lo que va a hacer el día de hoy, con estos anuncios que hará el presidente Trump de estos aranceles, que aunque realmente ya los ha venido anunciando, ha venido hablando de todo esto, pues se espera lo que él ha llamado como el día de la liberación de Estados Unidos. Ha sido muy criticado Trump, pero por el otro lado ha ganado bastante fuerza, es decir, a pesar de las acciones contundentes que ha realizado el presidente Trump en los primeros días de gobierno, no llega a 100 días todavía Trump como gobernando y bueno, uno siente que han pasado como 1000. Es increíble la cantidad de noticias que nos da el presidente Trump. Pero bueno, en todo caso, Vladimir, las expectativas con respecto a, a estos anuncios que hará el presidente Trump, que pudieran cambiar incluso el destino del mundo a partir de hoy, quizás, no sé si haya realmente un impacto en la economía mundial. No, definitivamente la va a haber, Sergio. Yo creo que incluso ayer escuchábamos a la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum, escuchábamos al primer ministro en funciones canadiense, escuchamos también a parte de la comunidad europea. Por supuesto, tenemos semanas escuchando a China, que es un gran, poderoso aliado, aunque sea un odioso aliado de Estados Unidos, lo es en efecto. Y hoy, sin duda alguna, 2 de abril es determinante entender una realidad que es inocultable. Y es que hoy sería, de una u otra manera, la declaración oficial de la guerra arancelaria a nivel mundial. Así lo diría yo. ¿Hasta dónde va a llegar esa guerra arancelaria? No lo sé, pero lo que sí sé es que las expectativas están puestas en qué va a ocurrir con el mercado, no solamente de Estados Unidos, sino el mercado internacional. Les pongo un ejemplo. Inmediatamente a partir de hoy, todo vehículo que ingresa a los Estados Unidos y que haya sido manufacturado en el extranjero recibiría impuestos de entre el 20 y 25%, en algunos casos varía dependiendo de la manufactura, pero impuestos que irían a ser cobrados finalmente ¿a quién? Al consumidor. Yo recuerdo que entrevistaba, por ejemplo, a un empresario mexicano que él me comentaba, mira, yo no voy a pagar los aranceles que me cobra Estados Unidos, los aranceles no va a pagar el cliente que es mi consumidor. Ahora, ¿dónde veo yo que está la jugada de Trump? Y si la hace bien, le va a ir muy bien. Vamos a ver qué va a ocurrir, porque no es tan fácil. Cuando ocurrió la burbuja del 2008, que comenzó aquí en Estados Unidos y que fue como una bomba que se expandió al resto del continente, al resto del mundo, Alemania en ese entonces estaba en manos de la canciller alemana Angela Merkel, aunque obviamente ella es canciller, no era presidenta de Alemania, pero siempre se ha asociado así. Comenzó una campaña muy fuerte que era compra productos alemanes. Por cierto, una campaña que comenzó en la Segunda Guerra Mundial. Pero en esa oportunidad, Alemania logró mantenerse y sobrellevar esa crisis que se llevó a medio mundo por delante, porque comenzaron a comprar productos alemanes, así costaran un poco más caro. ¿A dónde voy? El objetivo es básico, el objetivo es traer la inversión americana que está en el mundo a suelo americano y restablecer lo que originalmente significó la producción de los 50, 60 y 70 en los Estados Unidos. Ahora, la gran pregunta que se hacen los economistas es si esto es posible, porque pareciera que no, falta mano de obra, está el problema con la inmigración, que es un problema que está ocurriendo en este momento, si no váyanse a las constructoras y se van a dar cuenta que no hay ni siquiera la mitad de los empleados que habían, y aparte de eso entender que esa mano de obra capacitada se ha capacitado por décadas en el extranjero, no aquí. Entonces tú tendrías que tardar en capacitar la cantidad de personas suficientes para poder traerte las industrias a los Estados Unidos. Sí, bueno, pero es, como bien decía, esto puede, no sé, de alguna manera generar algún tipo de inconveniente, no inconveniente, va a generar impacto definitivamente en el mundo, lo que pueda decidirse en el día de hoy. Los impactos, digamos, los aranceles a las partes automotrices y al tema de ensamblaje de vehículos afuera. También tiene previsto, según entiendo, hablar sobre estos impuestos a empresas que hagan negocios con el petróleo y gas venezolano, porque tengo entendido que también tiene previsto, o al menos conversar o hablar sobre este tema en el día de hoy. Por Sí, es. eso, y esto impacta directamente a China, ¿no? Que tú comentabas al principio un poco eso. Directamente China, y El, ya lo han el, dicho.
Sí, sí, porque además que el principal, digamos, el principal socio de Venezuela en esto es China, entonces que es el que se ve más perjudicado en torno a lo que serían estas alianzas del petróleo venezolano, ¿no? Y yo creo que lo interesante en la jugada de Trump, y es lo que he visto en esta administración, es que digamos que l- lanza una paleta completa, como si fuera una paleta de colores, una paleta completa de estrategias, y después comienza a ajustar cada una de ellas. Por ejemplo, el tema del trinomio entre México, Estados Unidos y Canadá es un tema que se tiene que tocar aparte. ¿Y por qué aparte? Estamos hablando de literalmente trillones de dólares que se comercian anualmente entre los tres países y los tres países se necesitan. Estados Unidos no puede negar que necesita la agricultura, la mano de obra mexicana, o sea, es inevitable. Tú paras, por ejemplo, la producción de aguacates, una cosa que uno dice, pero este tipo viene a hablar de aguacates, créame, Pero aguacate es sí, una industria mil millonaria. claro, Y entonces lo pongo como ejemplo, el tema de la industria del aguacate. Me decía, por ejemplo, una persona que entrevisté en el Distrito Federal, en DF, en México, y él me decía, bueno, pues si a nosotros nos ocurre que nos dejan de comprar en Estados Unidos, lo primero que vamos a hacer es comenzar a ver América Latina, porque no toda América Latina te produce aguacates. Además, me decía, México tiene una cantidad de residentes, creo que pasan los 200 millones, ciento y pico de millones, perdón, estoy confundiéndolo con Brasil, creo que son 120 y 130 millones, que bueno, tiene un mercado suficiente como para darle fuerza. A donde voy es que es elástico, ¿no? Este tema de la guerra arancelaria, y vamos a ver cómo va a ser la respuesta primero recíproca, porque recordemos que cuando hay una imposición arancelaria por parte de un país, siempre viene la respuesta o el efecto boomerang con la reciprocidad. Bueno, ya la Unión Europea decidirá cuántos impuestos va a imponer a Estados Unidos, China va a decidir cuántos impuestos va a imponer a Estados Unidos, pero este es un mundo que está, para desgracia de muchos, para fortuna de otros, directamente unidos, ¿no? O sea, la globalización es una realidad. Por ejemplo, así como nosotros dependemos de México con la producción de agricultura, por poner solamente un ejemplo, y también tecnología y manufactura en automóviles, hay que entender, por ejemplo, que China, aunque es nuestro principal productor, proveedor de insumos, China depende de nosotros porque básicamente sus industrias son nuestras, digamos, son de Estados Unidos, y al sacar estas industrias de China, pues el debacle sería total. Por lo tanto, digamos que esta guerra va a manejarse con mucho cuidado, porque si se afecta muy fuertemente a uno de los actores, el mundo se descalabra, porque al fin y al claro. cabo todos estamos interconectados, ¿no? A nosotros no nos interesa que China se vaya a la quiebra, a China no le interesa que Estados Unidos se vaya a la quiebra, sino por eso es que el orden mundial no cambia, por eso es que por más que se hable de monedas digitales y del BRICS y de todo lo que les dé la gana hablar, el dólar sigue siendo el dólar, y no porque Estados Unidos siga siendo Estados Unidos, sino que hay un equilibrio en el que han aprendido a cohabitar los distintos actores, y me estoy refiriendo a actores tanto desde el punto de vista político como desde el punto de vista económico. Bueno, Vladimir, hablemos de otro tema que creo que también es importante destacar y es, bueno, yo comentaba hace rato en las noticias del día este error que admitió el gobierno del presidente Trump de haber enviado a una persona a El Salvador, un salvadoreño que al parecer estaba siendo buscado, perdón, estaba siendo perseguido por estas bandas delictivas que hacen vida en ese país. Y la semana pasada tú hablabas acerca de un error que habías detectado Así en uno de es. los que había sido enviados. Aunque el gobierno de Trump afirma que efectivamente hubo un error administrativo, asegura que esta persona sí tendría algún tipo de vinculación con estas bandas delictivas, específicamente de la banda MS-13. 13. Pero ¿qué crees tú que implica este tipo de errores? Es decir, es factible que se hayan cometido otros errores también con el envío de estos ciudadanos hasta El Salvador. Sí, desafortunadamente creo que la posibilidad es muy alta, y es muy alta porque fue muy rápido el proceso, aunque las autoridades migratorias en Estados Unidos han destacado que han investigado caso por caso y que tienen como demostrar que estos todos, absolutamente todos los que fueron enviados para El Salvador, que por cierto ya llegó un segundo vuelo a El Salvador, todos tienen cargos criminales, todos tienen asociación delictiva. Yo creo que la posibilidad para el error podría estar allí. Por lo menos salió el caso de este padre salvadoreño, pero también salió
salió el caso que tú bien comentabas de Frangel Reyes, que es este venezolano de aquí de la Bahía de Tampa, que también está en El Salvador. Y fíjate que cuando vamos al caso de él, el error es básicamente administrativo. Vemos cómo confundieron unos apellidos con otros y finalmente no se sabe quién es o quién es quién. Incluso los abogados de inmigración me dicen, en el mejor de los casos, al menos hay duplicidad de identidades, al menos allí. Y el problema está en el tema del debido proceso, porque errores existen en todos lados, eso se entiende. Hemos visto personas que han, por ejemplo, aquí mismo en Estados Unidos, han condenado incluso por asesinatos que no cometieron y que a los años se descubre que no es así. O sea, entendemos que esto ocurre. El problema es que cuando tú sacas de un circuito judicial, por decirlo de alguna manera, de un contexto jurídico a una persona y la lanzas, la pones en otro país donde no se sabe qué va a pasar, donde no cometió el delito, donde no se conoce la infraestructura jurídica, etcétera, 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 entonces la vulnerabilidad es mucho mayor y pues el riesgo de que paguen más inocentes que culpables aumenta también. Claro. Por eso es que tanto se ha pedido, no es que no se deporten a estas personas, no es que no se envíen al SECOT o a cualquier otro lugar, a Guantánamo, a donde quieran, tienen que ser enviados. Pero, por ejemplo, hemos visto dos casos y lo hablamos tú y yo la semana pasada, hablamos de este niño Darwin, yo Izquiel, siempre me confundo, Izquiel, Izquiel, de Correa. Esiel, Izquiel. exacto, Darwin Esiel, este delincuente, porque hay que decirlo como es, aquí no voy a guardar las formas, Sí, este individuo que se demostró, pero público y notorio, los delitos que cometió, y el tipo, quién sabe en qué esquina de Venezuela está tranquilo. Y después nos conseguimos a este muchachito, Leito Oficial, del que tú y yo nos negamos a hablar durante años, pero a estas alturas hay que hablarlo. Este muchachito, que es uno de los precursores de la estigmatización de los venezolanos, el tipo llegando, así tenga cara asustado, así lo hayan tratado de linchar metido en el avión, no importa, está en Venezuela. Él y el otro deberían ser justamente dos de los que deberían estar allá. Entonces, la pregunta es sobre la discrecionalidad. sí. Obviamente, la autoridad la tiene el gobierno de Estados Unidos de quién envía y a quién no envía. Pero, si al caso vamos y queremos que los delincuentes que han cometido crímenes en Estados Unidos paguen sus crímenes y después sean enviados donde corresponda, al menos estos dos, sabemos claramente que en Venezuela no van a estar pagando ningún crimen que cometieron aquí. Sí, y lo peor del caso es que sí cometieron delitos en el país. El caso del primero, lo que ocurrió en Nueva York, Así con es. incluso golpear, que lo hablamos la semana pasada. Y bueno, en el caso de este otro, los llamados incluso a invadir casas, ¿no? Bueno, en fin. Y fíjate, Eh, serio, que, perdóname que te no, ataje, no, sí, sí, sí. yo me he leído con mucho detenimiento y en repetidas oportunidades la decisión del juez de California. Yo sé que ya tú hablaste de esto y no nos vamos a meter a hablar del TPS, ¿no? Pero hablando de esta estigmatización, ustedes recordarán este muchachito Leito que no se imagina lo que me molesta cuando algún periodista sale a decir el TikToker, el influencer. Señores, ese tipo no tiene nada de TikToker ni tiene nada de influencer. El tipo prendió una cámara, se viralizó hablando de sus fechorías y that's it, no hay más nada, no hay ningún tipo de influencia y en todo caso si es un influencer ya saben para qué es, ¿no? Para llevarnos a donde hemos llegado, ¿no? Pero individuos como él que hablaban de, por ejemplo, cómo robar en Walmart, cómo invadir casas, cómo aprovecharse de la justicia, cómo agarrar la ayuda del Estado creyendo, aprovechándose de la palabra en la que creen los americanos y dejándonos tan mal parados a los venezolanos, igual que estos individuos de Nueva York que cometieron lo que cometieron, para mí es un bálsamo cuando comencé a leer los argumentos del juez Chen hablando de los venezolanos. Y solamente quiero destacar, si tú me lo permites, cuatro, porque Claro, nos es hace falta también, ¿no? importantísimo que lo hablemos, porque yo creo que, además, que es la noticia de esta semana, este tema del TPS, que creo que es importante que lo destaquemos, porque Es, efectivamente es un gran triunfo para la comunidad venezolana aquí en Estados Unidos, Vladimir. Y como bien dices, bueno, se toma esta decisión, ya por ahí están diciendo que efectivamente el gobierno apeló, sí, es factible, porque eso es lo que se esperaba, iba a apelar. Esto no se acaba aquí, esto es una lucha de tiempo, además, ¿no? sí. Como bien comentaba, antes de que yo sé lo que vas a comentar, pero antes de que digas lo que vas a decir, es importante destacar, amigas, amigos, que se ganó una pelea dentro de una batalla gigante. Y esto continúa y efectivamente hay que seguir trabajando en ello, pero
es también importante destacar lo que comentaba el juez, entre otras cosas, las razones por las cuales toma la decisión que toma a favor de los venezolanos, Vladimir. Sí, un tema muy complicado y hay que manejarlo con mucho respeto, ¿no? Esta victoria, digamos, es algo muy necesario, ha sido muy esperado por los venezolanos, pero entendemos que no es que lo merecemos, que es un privilegio, sigue siendo un privilegio. Yo quiero que entendamos eso. Nosotros estamos prestados en los países donde nosotros llegamos. A nosotros no nos pidieron que fuéramos a esos países, a nosotros no nos necesitan en esos países, pero nosotros nos hemos ganado el espacio en esos países, desgraciadamente, y por eso es que lo uno al tema de este muchachito, Leito Oficial, y del otro Darwin, que tanto daño nos han hecho, tanto daño, que también hay que leer cuando un americano escribe sobre nosotros y más cuando se trata de un juez federal. Y para los que no saben los detalles, porque sé que muchos colegas nuestros salieron a darme información muy por encima sin llegar al fondo de lo que había escrito este juez, él dice cosas muy interesantes, ¿no? Él dice que hay un récord, y me permite que lo lea muy rápidamente, dice, hay un récord que es indiscutible, que habla sobre los beneficiarios del TPS, en el cual, por ejemplo, afirma que tienen mayor educación que incluso la mayoría de los norteamericanos. Ni siquiera lo compara con los otros hispanos, habla incluso de los americanos. Y esto no lo quiero decir ni para sentirnos, digamos, mejores que los demás, ¿ok? Lo estoy diciendo porque lo dice el juez y también es bueno darnos un cariñito, Claro. ¿no? No darnos golpes todos los días, pero dice que estamos entre el 40 y el 54% de los venezolanos tenemos al menos un grado como licenciatura, ingeniería, etcétera, lo que está por encima de la población estadounidense. También luego dice que tenemos altísimos niveles de participación en el trabajo. Se calcula que entre el 80 y el 96% de los venezolanos con TPS están en la fuerza laboral. Me parece fenomenal que sea así, me encanta que sea así, porque ha habido otra estigmatización también, y estoy haciendo paralelismo, ¿no? Entre lo bueno y lo malo, con esta cuerda de individuos que han roto el sistema, otra vez como este Darwin y el otro muchachito, y no solo lo han roto, se han aprovechado, se han pegado como una especie de Claro. parásito del sistema para quitarle recursos federales al gobierno, y bueno, y tenemos billones de dólares en una deuda que no es nuestra y que se asume que fue dada a los venezolanos como si nosotros viniéramos acá a pedir dinero y a pedir ayuda. Y no es así, aquí vinimos a trabajar y lo dice el propio juez. Por eso es que digo que estos son casos que tenemos que echar hacia un lado y tenemos que demostrar lo bueno. Número uno, insisto, nivel de escolaridad. Venimos con estudios, venimos con un nivel que puede aportar con más fuerza a los Estados Unidos. Número dos, como les decía, no venimos a pedir dinero ni estar en una esquinita pidiendo limosna. 80-96% de los venezolanos que tenemos que tienen TPS están perfectamente empleados. Tercero, una cosa que me encantó es que dice que casi todos los venezolanos que tienen TPS ganan prácticamente todo lo que te ganaría un estadounidense. La única diferencia es de 4 puntos porcentuales, es decir, ganan 96% del promedio del sueldo que te ganaría un estadounidense promedio. O sea, además no solamente están calificados o estamos calificados en términos académicos, venimos a trabajar, sino que además no estamos ganando más los salarios. Aparte de eso, dice que contribuye esta comunidad con billones de dólares para la economía de los Estados Unidos, pagando Correcto. además cientos de millones o incluso billones de dólares en taxes de seguro social. Y además tenemos bajos niveles de criminalidad comparándolo con la población de los Estados Unidos. Esto lo ha dicho, y aquí está, lo ha dicho el juez Edward Chen, y creo que eso es lo que hay que destacar, porque otra vez estos delincuentes que hemos visto, que tanta indignación nos ha dado, yo quiero que los desechemos, que no sigamos haciéndonos ecos de ellos. Yo no quiero y no puedo permitir que este individuo prenda otra vez un TikTok y salga la gente como que, perdóname, como si no tuviera nada en el cerebro, a reírle los chistes a un individuo que tanto daño nos hizo. Por eso es importante resaltar justamente lo que acabas de comentar, Vladimir, de el trabajo que ha realizado el venezolano aquí en Estados Unidos y sobre todo estos que tienen este estatuto de protección temporal que los ampara, porque no se puede estigmatizar que este ha sido el error que precisamente se ha
que le atribuyen al gobierno del presidente Trump, tanto el juez Chen como también el juez Stearns ayer en Boston afirmaban que todo estaba basado en prejuicios. Y no es justo porque lamentablemente estas personas, estos influencers o estos que vinieron a hacer daño aquí, bueno, tuvieron, digamos, resaltaron más que lo que hacen millones a favor de, bueno, de incluso progresar al mismo país, la economía de este país. Así es, y te pongo un ejemplo, no sé si recuerdas, la semana pasada hablé del caso de este chico Tony Selvallo de Tampa, de Aragua, ¿no? Que hablaba del tema de todo lo que había inventado con el tema de reciclaje. Hoy les traigo otro ejemplo, porque creo que vale la pena comenzar a hablar de ejemplos de venezolanos que han hecho grandes Claro, cosas. Aquí, por ejemplo, en la Bahía de Tampa, hay una organización que yo respeto mucho que se llama Migrants Foundation. Es una organización fundada por un venezolano muy respetado acá que se llama Javier Torres, y él creó un equipo de abogados estudiados aquí en inmigración, son abogados migratorios, que se han encargado de ayudar literalmente a miles de personas. Y esta gente no solamente es que es un buffet, no, no, esta gente se ha ido hasta El Paso, Texas, cuando plena crisis, para denunciar lo que estaba ocurriendo allá. Se venían acá y comenzaban a no solamente a tratar de instruir a nuestra comunidad, sino también a establecer enlaces con las autoridades de Estados Unidos para explicar lo que estaba pasando y para ajustar de alguna manera. Entonces, basta con ir a cada estado, a cada ciudad, para darnos cuenta que, así como el caso de Tony en la semana pasada, así como el caso de Migrants Foundation de esta semana, aquí en la Bahía de Tampa, full repleta esa oficina de venezolanos, y que no hay ni una sola queja. La gente, incluso he ido y he visto personas de distintas nacionalidades metidas allí tratando de resolver sus problemas legales, personales, etcétera. A donde voy es que qué interesante que tenemos gente que está aportando, no que están pidiendo, que están aportando y que se están ganando un respeto importantísimo. Te pongo otro ejemplo. La presidenta de la asociación, se llama el Consejo Hispano para el Condado Hillsborough, el sheriff del alguacil del Condado Hillsborough. El Condado Hillsborough es el segundo, uno, si no el segundo, el tercero más grande de toda la Florida. Tiene 1.6 millones de habitantes solo ese condado. Les cuento dónde viene. Viene de Caracas. Es venezolana también. Y con ella la mitad de ese consejo son venezolanos también. ¿A dónde voy? No estoy diciendo que los venezolanos seamos mejores que ninguna otra raza. Yo no estoy hablando, no me estoy refiriendo a eso. A lo que quiero referirme es que junto a mis hermanos mexicanos, a quienes respeto, quiero y admiro muchísimo, los centroamericanos, los colombianos, los suramericanos, que de verdad que he aprendido a valorar todo lo que toda esta gente hace, nosotros también estamos sumando. Ayer, antes de ayer, estuve en el aeropuerto de Tampa con el lanzamiento de un vuelo directo de Bogotá, de Tampa a Bogotá. Conversé con el director de Avianca. El tipo es cubano, no es claro. colombiano. Y allá es donde voy. Yo creo que no importa la nacionalidad que tengas, lo importante es que donde vengas, con tu nacionalidad, vengas y aportes a esta gran bolsa que se llama la hispanidad, y aunque suene a un disco rayado, definitivamente nosotros dejamos de ser de una nacionalidad para convertirnos en una hispanidad. Y así al menos yo lo siento, que trabajo con tanta gente de tantas nacionalidades. Vladimir, ya para ir cerrando, te consulto, ¿qué crees tú que va a ocurrir precisamente con este TPS y con estas demandas? Aunque, repito, sé que van a ser, como ya han comentado por Apelados. aquí, apeladas. ¿Qué crees tú que pueda ocurrir ahora que este juez, en este caso particular, tomó esta decisión, que sin duda es un aliciente para muchos de nuestros Hay varias compatriotas? cosas, ¿no? Lo primero es que la conclusión en la última página, las 77 y 78 de este material del juez, él ordena que se emita una carta conjunta donde se diga si el Estado va a apelar o no. Número uno, y ya sabemos que va a apelar. Número dos, si se va a incluir a Haití también en esta medida, porque a Haití también se le retira el tema del TPS. Y número tres, se debe colocar una fecha tentativa para iniciar este juicio, porque no es que este ha sido el fallo del juicio, esto es una medida cautelar que permite la protección temporal de los venezolanos mientras se toma una decisión. Entonces, ¿qué creo que va a pasar? Va a continuar el juicio y finalmente el juez
va a ir al fondo de esta causa y va a tomar una decisión que puede ser apelada, pero en el caso de que sea apelada y que el juez aún así decida fallar a favor de los venezolanos, es un juez federal y eso se va a tener que respetar. Ahora, la segunda pregunta es qué va a pasar con los beneficiarios del parol también, porque si aquí estamos hablando de 600.000 venezolanos, de los cuales 350.000 son de la primera camada del 2023, hay que también hablar de los 530.000 venezolanos, nicaragüenses, cubanos y haitianos que han quedado fuera de estatus con el parol y que ellos están aún en una peor situación porque en el caso de ellos ya les quedan poco más de 3 semanas Correcto. para abandonar literalmente el país porque las cartas ya llegaron, ¿no? Entonces, lo primero, otra vez, llamar a la calma, esperar a ver cuál va a ser la decisión de la jueza del distrito de Massachusetts, Massachusetts, sí. de Boston. Ella tiene que tomar una decisión, puede ser también una decisión como esta, un amparo temporal, basándose en esta decisión de California. Todavía no está muy claro lo que va a ocurrir con respecto a los beneficiarios del parol, pero lo que sí está claro es que estamos viendo la evidencia del equilibrio de poderes en los Estados Y Unidos. que efectivamente esta decisión del juez de California siente un precedente importante. Creo que esto hay Sí, que destacarlo. Siente un precedente importante que pudiera influir en esa decisión, por ejemplo, con respecto a la del parol. Ojalá así sea y efectivamente también sean protegidos aquellos que están esperando así es, el así tiempo que es. tienen que esperar por lo que se decida. Hay que seguir orando mucho, estar muy atentos, por supuesto, a lo que ocurre, ¿no? Y como siempre, cumpliendo la ley, que eso Así es lo más es. importante. Si Hay que cumplimos seguir, la ley, vamos a estar bien. así es. Hay que seguir cumpliendo la ley y portarse bien, por favor. Por Así es. favor. Vladimir, te agradezco como siempre. Importante, Vladimir tiene una noticia que darnos porque se nos va a ausentar unos días. Unos Cuéntanos, días. Vladimir. Así es, Sergio, de verdad que sí. Solamente un par de semanas, probablemente sea una, pero los dos próximos miércoles no estaré con ustedes, ni con Sergio, ni en Noticias Tampa Hoy. Me toca atender algunos temas médicos, todo en orden, pero bueno, me toca hacer una pequeña pausa. A veces es necesario y sobre todo cuando uno llega a los 40, ¿no? Hay que agarrar mínimo. Está bien, Vladimir. Bueno, que todo salga bien. Nada, bendiciones y un fuerte abrazo. Seguimos en contacto y nos veremos entonces, será en unas 3 semanas si Dios quiere. ¿Ok? Dios mediante, que así sea. Un abrazo para ti, que Dios me lo bendiga a todos. Y bueno, por supuesto que aunque no esté conectado, seguramente estaré ahí escuchándote en todos tus programas diariamente. Gracias, hermanito, gracias. Igualmente, bueno, ya lo saben, calma, pueblo. Vladimir se va a ausentar unos días, pero ya volverá con el favor Así de Dios. Fuerte es. abrazo. Gracias. Recargado. Otro para ti. Amén. Feliz día. Que Dios me lo bendiga. Amén, Vale. amén, hermano. Gracias.